Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de permacultura naturalia. Seguimos en la saga de fuego. Hoy te traigo un video tremendamente necesario. Muy probablemente ya hayas pasado por la situación o te encuentres ahora en la situación de tener que revestir tu parrilla, tu horno o tu estufa. Y te encontrás con que las tejuelas refractarias son tremendamente caras, a veces prohibitivas y en algunos lugares ni siquiera se consiguen. Por eso, como siempre, hoy te traigo una mezcla casera, hecha con materiales que tenés en tu casa, sencilla, eficiente y tremendamente económica. Hoy te traigo revoque refractario. Bueno, probablemente te estés preguntando, Diego, ¿por qué haría un revoque refractario? La realidad es que después de este video he recibido muchas consultas preguntándome si era factible usar esta mezcla para hacer revoques directamente sobre la mampostería o estructura de los artefactos de fuego. La verdad es que no sirve para ese tipo de aplicaciones, sino que solamente es un adhesivo y un tomajuntas. Con lo cual decidí emprender la búsqueda de una formulación que permita revocar directamente, aportando además la capacidad refractaria que buscamos de una tejuela. Por supuesto, esta formulación que te traigo hoy no es una tejuela refractaria, pero es un revoque que sí va a cumplir muy bien la función y es absolutamente fácil, sencillo y recontra económico. Por eso decidí compartírtela. Ya estoy con los 7 materiales o componentes que vas a usar en este mortero, pero antes de pasar a la formulación, quiero pedir que te quedes hasta el final, porque allá al final del video te vuelvo a dar una frase clave para compartirte todo lo que viene a partir de estos nuevos materiales que estoy descubriendo. Bueno, perfecto. Acá estoy con los 7 materiales que te empiezo a mostrar. Y en primer lugar tenemos ladrillo común, ladrillo cocido, que recordad que es importante que sea lo más quemado posible. Acá tenemos restos de cerámica, cerámica utilizada como revestimiento en cocinas y baños. También podría ser porcelanato. Acá tenemos arena común, arena utilizada comúnmente en albañilería. Por acá te muestro piedras de cuarzo, unas piedritas de cuarzo. Ahora te voy a estar hablando bien de este material. Por acá tenemos kaolín, que no te preocupes si ya estás escuchando el nombre y empezás a temblar, no lo voy a conseguir. Bueno, hay un montón de reemplazantes para ello. Tenemos ceniza de madera, como siempre, y tenemos cemento. Bien, lo que hice fue en un pizarrón reflejar, por un lado, los materiales que vamos a estar utilizando, que son 7, y por otro lado, un poco de sus funciones. En primer lugar, el cemento gris tipo Portland, el cemento común que se utiliza para hacer hormigones, para hacer concretos. Ese mismo cemento es el que vas a ocupar acá y va a tener como la función aglutinante principal. Va a ser el que va a terminar aglutinando toda la masa de materiales. La arena común, la arena que se utiliza en tu zona para albañilería, y ladrillo cocido molido, el ladrillo que usamos en el video que te dejé antes, que van a tener una función estructural principal, es la estructura principal de toda la mezcla, y además, en el caso del ladrillo cocido, se agrega un efecto puzolánico. Tiene que ver con un proceso químico que se da, con reacciones químicas que se dan, que van a ir a mejorar las capacidades del cemento gris, que de por sí no es un elemento que generalmente se asocia a la estructura sometida a la temperatura o al calor. Cerámicos de revestimiento y piedras de cuarzo van a ser la estructura secundaria y además van a ser los refractarios principales. Estos dos materiales, en el caso de la cerámica, al ser cocida a altas temperaturas y tener gran cantidad de sílice y alúmina, genera una capacidad refractaria muy alta con un punto de fusión muy bajo y con poca dilatación. Y en el caso de la piedra de cuarzo, por supuesto el cuarzo compuesto por sílice trae propiedades similares. En el caso del kaolín, el kaolín es un tipo de arcilla que se suele encontrar en determinados lugares y que va a funcionar también como un aglutinante extra y a la vez un refractario con alta cantidad de alúmina, que es otro de los materiales que se utilizan muchísimo por su condición refractaria. Si vos no conseguís kaolín, no te preocupes porque lo puedes reemplazar por el talco común de higiene para reemplazar la proporción de kaolín de la mezcla. Y en última instancia, la ceniza de madera, la ceniza
gris, bien filtrada para que no tenga nada de carbón. Va a funcionar también como un aditivo, como un potenciador de las propiedades del cemento gris y con esos efectos puzolánicos que buscamos al aglutinarse la mezcla, mojarse y empezar a actuar químicamente. Esta es la base de este revoque refractario que te voy a enseñar a hacer ahora mismo. Bueno, perfecto. Acá tengo los materiales. Varios de ellos están ya en polvos, listos para usarse, como el caso de la ceniza, que solamente la tamicé. El cemento, por supuesto, viene en polvo. El caolino talco viene en polvo. Y la arena viene también de esta manera. Así que esto ya está listo para usarse. Por este lado tengo lo que son las piedras de cuarzo, el ladrillo y las cerámicas que las voy a moler, las voy a triturar. En el caso del cuarzo, si no conseguís cuarzo, te cuento que es el segundo mineral con mayor presencia en toda la faz de la Tierra, con lo cual sería muy difícil que no lo consigas, pero si no lo conseguís, lo podés reemplazar por el cuarzo que venden, por ejemplo, para los filtros de piscinas, y si no, podés conseguir, es muy económica, la arena de cuarzo. Todo esto lo voy a estar moliendo y triturando en este señor mortero que me hice, para que ya no me digan, che, molés adentro de una bolsa con una masa. Bueno, miren el mortero que me hice. Me conseguí un matafuego antiguo, lo corté, le saqué la boca, lo soldé a esta planchuela. Entonces yo con esto que también conseguí en una chacarita, que ese es el lugar donde hay chatarra, con este mazo voy a triturar dentro del mortero todos estos materiales que por supuesto después los voy a tamizar y los voy a ocupar. Bueno, ya tengo todo listo, tengo mi arena de cuarzo, tengo mi polvo de cerámica, tengo mi polvo de ladrillo y lo que te quiero hablar es de la granulometría. Fíjate que cuando vos pases por el tamiz te va a pasar el polvo y por supuesto todos estos granos más gruesos van a quedar en el tamiz. Yo en este caso los estoy agregando los más finitos a fin de lograr una mezcla entre lo que sería grano fino y grano grueso que tenga un 30% de grano grueso y un 70% de polvo. Eso en el caso de la cerámica, en el caso del cuarzo y en el caso del ladrillo. ¿Por qué hago esto? Fíjate, acá tengo una tejuela refractaria y fíjate que gran parte de sus componentes están en estado grueso. Con elementos gruesos se genera una mejor refracción y a la vez se genera una mejor estructura. Bueno, sin más, vamos a la mezcla. Antes de eso, como siempre, te pido que te suscribas tocando el botoncito rojo que está por acá, que nos sigas acompañando, que compartas y que comentes por acá abajo la frase que te voy a dejar al final. Bueno, ya tengo la batera donde voy a hacer la preparación de la mezcla y tengo esta medida como la medida patrón. Así que voy a usar esta medida como la medida de lo que sería un volumen. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en volumen. Un cemento. Dos de arena. Dos de ladrillo cocido molido. Una de cerámica molida.
una de cuarzo, media de caolín, y por último el 10% de volumen, lo voy a hacer a ojo, de lo que es ceniza de madera. Ahora mezclo todos los secos primero. Bueno, y por último, la humedad, agua común, de a poquito para no pasarse de humedad. Es muy importante que no quede muy chirlo, ¿sí? Así que hay que llevarlo de a poquito. Bueno, esta mezcla por supuesto no es arbitraria y ha sido el resultado de una serie de ensayos, de formulaciones, de pruebas, de frustraciones y de un montón de información que tuve que recabar, ya sea leyendo algunos trabajos, como así también consultándole a algunas personas allegadas e incluso a algunos miembros de este canal para llegar a la mejor formulación. Te estoy dejando acá arriba imágenes de lo que fueron las diferentes pruebas y frustraciones, más la prueba de fuego que le fui haciendo a este reboque, para que veas cómo fui llegando a esta formulación a raíz de un montón de situaciones de ensayo en probetas principalmente. Bueno, voy a mostrarte cómo aplicar el reboque en lo que sería un ladrillo de adobe y un ladrillo idéntico pero ya cocido. Acá tengo ya la mezcla lista. Este es el estado en el cual tiene que quedar antes de aplicación. Bueno, antes de darte las consideraciones generales y los cuidados que tenés que tener con este reboque, te voy a dar la frase clave que demuestra que llegaste hasta acá, que disfrutaste del video, que te va a servir, que lo vas a experimentar y además que lo vas a compartir y lo vas a comentar con la frase al tiro del refractario, que es un honor a todos nuestros hermanos chilenos que nos siguen día a día en el canal, preguntando, participando y apoyando esta movida de lo que es la construcción natural y la albañilería. Tengo por acá el reboque que hice en el ladrillo de adobe. Fíjate que tiene 1 centímetro, no más que eso, 1,5 centímetros como mucho. Y recordá que la granulometría más gruesa no puede superar los 5 milímetros. Otra consideración que tenés que tener tiene que ver con el tiempo de fraguado. Son por lo menos entre 12 y 15 días de fraguado hasta poder utilizar este reboque con fuego directo. Así que dale ese tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.